A inicios de la década de los 2000, el subgénero slasher, Estaba pasando por un momento un poco raro. ya que esta época se caracterizó por ser una especie de regreso a los orígenes a través de remakes de clásicos del género, pero por otra parte aparecieron sagas y personajes nuevos que de una u otra forma se inspiraban también en películas que marcaron el género un tiempo atrás. Sin embargo, entre ese gran maizal repleto de slashers y muchas películas de terror que tuvimos en los 2000, hubo una que no era tan idéntica a las demás y que dio inicio a una saga muy querida por los fans del género, Jeepers Creepers. Película de la que ya hemos hablado más de una vez en el canal y que sigue siendo uno de mis slashers favoritos, aunque bueno, sabemos que no es un slasher puro, sino que es una especie de saga con un concepto híbrido entre slasher y películas de monstruos como tal, pero en general podríamos decir que cumple con varios aspectos clásicos que la podrían certificar como un slasher. Por ejemplo, cuenta con un asesino que acecha de forma metódica y con armas perturbadoras en su mayoría, que además cuenta con un aspecto humanoide a pesar de que ya sabemos que no es para nada humano. Sus víctimas en su mayoría son personas jóvenes que son cazados uno por uno y por último tiene la típica atmósfera macabra, pueblos y carreteras desoladas, pero bueno, al final del día, los más puristas del género dirán que no se puede considerar un slasher porque los villanos en este subgénero prácticamente son todos humanos, o al menos lo fueron en algún momento, aunque la mayoría sean casi inmortales. Luego de tanta cháchara, vamos a lo que realmente importa en este video. ¿Quién o qué cosa es el Creeper? Para empezar, dejemos algo claro. El Creeper es una criatura antigua, demoníaca y humanoide que acecha, caza y mata personas. Entonces, en resumen, no es un asesino común, sino que es algo sobrenatural. Pero además de esto, ¿qué es lo que lo hace tan perturbador? Pues bueno, estamos ante una criatura generalmente que intenta pasar desapercibida usando un outfit compuesto por gabardina y sombrero. Pero eso no es todo, sino que maneja un tétrico camión de una forma bastante agresiva, intentando sacar del camino a quien se atraviese en él. Entonces pensar en el hecho de que aquella misteriosa criatura esté por ahí escondida haciendo de las suyas y que debajo de esa gabardina hay un monstruoso cuerpo con alas, pero que además hay un rostro bastante intimidante bajo ese sombrero, es en parte lo que lo vuelve tan perturbador. Uno de los elementos más inquietantes del personaje es que despierta cada 23 años y durante 23 días se dedica a cazar humanos y a comer órganos específicos para regenerarse, por lo que siempre elige estratégicamente lo que más le pueda servir. De hecho, en varios momentos de la primera y segunda película podemos verlo registrar a varias posibles víctimas usando su olfato. El olor del miedo también es un factor determinante para elegir a sus presas, y entonces comienza el siguiente proceso. Primero observa y acecha desde lejos, y poco a poco, con su presencia silenciosa pero constante, alcanza a sus objetivos. Luego de terminar el ciclo de 23 días, vuelve a desaparecer, o mejor dicho, entra en un proceso de hibernación durante otros 23 años. Y bueno, ¿qué es exactamente esta criatura? Antes de continuar, debo aclarar que no tendré en cuenta nada de lo propuesto en la cuarta película de Jeepers Creepers Reborn, porque prácticamente ridiculiza las primeras películas y nos sugiere que nada de eso fue real, o al menos no como lo vimos. Y bueno, la tercera película, aunque es muy mala, al menos sigue conectando con la primera y segunda, entonces digamos que sí la tendremos un poco en cuenta. La saga nunca lo explica del todo, pero lo que sí deja en claro es que es una entidad demoníaca, posiblemente ancestral, y aunque no es un vampiro como tal, ni tampoco un monstruo clásico, pues digamos que sí guarda ciertas similitudes. Tiene alas como de vampiro o de murciélago, fuerza sobrehumana, capacidad de regeneración y además cuenta con una inteligencia destacable en su alta capacidad estratégica. Este macabro ser tiene un hábito que lo caracteriza mucho y es el de coleccionar cuerpos cocidos y embalsamados, como lo podemos ver en su guarida durante la primera película. Pero esto creo que tiene cierta explicación. Primero que todo, el Creeper no mata únicamente por placer, aunque claramente sienta placer al hacerlo, pero también es un depredador que necesita reemplazar sus partes cuando están dañadas o viejas, y de esta manera podríamos decir que todos estos cuerpos son como una especie de reserva. Pero no podemos negar que todo esto también tiene un aspecto claramente decorativo,
y que le da una aura aún más aterradora a su guarida o santuario, aunque podríamos verlo desde una perspectiva también muy salvaje, como un animal marcando su territorio o su espacio. Desconozco cuáles son las técnicas que usa el Creeper para que los cuerpos no se pudran por completo o al menos que lo hagan más lento, pero al parecer es bastante efectiva. A diferencia de un animal salvaje, el Creeper demuestra una inteligencia humana y creativa por la forma en que dispone los cadáveres que va recolectando, lo que sugiere que puede tener conciencia de una belleza muy retorcida y oscura dentro del horror de sus actos. Incluso se toma el tiempo de escuchar música mientras trabaja, lo que puede reforzar el hecho de que para él la carnicería es un proceso meticuloso, pero también artístico, de cierta manera. Hasta ahí todo bien, entendemos a rasgos generales qué es el Creeper, pero ¿y del pasado qué podemos decir? Hablemos un poco al respecto. Jeepers Creepers no es solo lo que vemos en las películas, sino que hay un par de novelas gráficas que amplían un poco más el contexto de la criatura. Es así como nos enteramos que el Creeper viene haciendo de las suyas desde hace varios siglos. De hecho, podemos ver cómo el Creeper estuvo involucrado de alguna manera en la tragedia de Centralia. Y que es un monstruo que ha atravesado culturas, lugares e incluso diversas edades de la historia. El cómic sugiere que la criatura fue venerada o casi vista como una especie de dios en civilizaciones antiguas. De hecho, podemos ver que el Creeper estuvo vinculado en algún momento a los aztecas. Pero dicho esto, hay que aclarar algo. El origen y la verdadera naturaleza del Creeper siguen siendo un completo misterio, y no hemos tenido más que algunas pistas de lo que podría ser en realidad. Cada quien toma las piezas y las arma como le pueda parecer más creíble o más convincente. Mejor dicho, que tenemos información sobre la mesa, pero en las películas no la dejan muy clara, por lo cual cada quien puede creer lo que mejor le parezca. Ahora vamos con una ronda rápida de datos curiosos o poco conocidos de Jeepers Creepers. Primero, Francis Ford Coppola, sí, el director de películas históricas como El Padrino o Apocalypse Now, tiene crédito como productor ejecutivo en las dos primeras entregas de Jeepers Creepers, y no me pueden negar que eso es un dato cuanto menos inesperado. Además, esto fue algo muy polémico porque Coppola demostró su apoyo total a Víctor Salva, el director y creador de esta saga, sabiendo que el tipo fue condenado en los 80s por a un menor durante un rodaje. Además, también fue condenado por otros delitos como posesión de pornografía infantil. Fue sentenciado aproximadamente a 3 años de prisión, pero cumplió menos de la mitad de esa condena y salió en libertad condicional. Pero bueno, eso es un tema para otro video. Lo que sí puedo decir es que lamentablemente estamos ante una saga que, aunque es una de mis favoritas de su género, no se puede negar que está manchada por los terribles actos de su director en el pasado. Segundo, el Creeper originalmente iba a poder hablar. De hecho, iba a tener un par de líneas de diálogo que incluso fueron grabadas, pero a la última hora Salva decidió quitarlo de la película. En los cómics podemos ver que el Creeper habla sin problema, y de hecho habla en diversas ocasiones. Sin embargo, a nivel personal me gusta que le hayan quitado esa capacidad de hablar en las películas, ya que lo mantiene en una aura de misterio que le queda perfecta al personaje. Y tercero, lo que vimos luego de la segunda película en realidad no estaba planeado así desde el inicio. La tercera película iba a ser muy diferente, y es que durante muchos años se habló de Jeepers Creepers Catedral, y los fans la esperaban con ansias, pues era una película que prometía cerrar de gran manera la trilogía, revelar el origen del Creeper mucho mejor de lo que vimos en las películas que lamentablemente terminaron saliendo, pero como sabemos, esta película nunca pudo ver la luz verde a causa del historial polémico de Víctor Salva, y además ningún estudio quiso poner dinero. Mientras la saga fue rentable, la industria toleraba a Salva, pero obviamente siempre estaba en la cuerda floja. Con el tiempo, la presión mediática hizo imposible que esta película fuera una realidad, y así llegó el 2017, año en el que fue estrenada la putrefacción que es Jeepers Creepers 3, porque aunque la saga estaba congelada a nivel creativo, Víctor Salva seguía teniendo control sobre los derechos del personaje, pero claramente fue una película con bajo presupuesto, y eso se nota mucho en los efectos especiales malos, la poca promoción que tuvo y la historia tan innecesaria y mal ejecutada. Pero bueno, tristemente ya no hay salvación para esta saga, ya que cada vez fue de mal a peor.
pero recuerden que de esto ya hice un video hace meses que vale la pena ver hasta el final. Hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado mucho. Si es así, déjenmelo saber con un like y un comentario, y si conocen más información confirmada del personaje también déjenla en los comentarios, porque como ya saben, el Creeper es un villano muy críptico. Gracias por ver el video hasta el final y no siendo más, nos estaríamos hablando en un próximo video.